El éxito no requiere de explicación, el fracaso no permite coartadas. Bienvenido a este episodio 7 de la temporada 1, leyendo estos resúmenes del libro de Piensa y hágase rico de Napoleón, mientras hago el puzzle, el armacabezas de Alicia en el País de las Maravillas. Hoy vamos a hablar sobre la mente subconsciente y el elemento de conexión. Así que si te están gustando estos videos, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita y que dejes un comentario de reflexión cuando termines de verlo. Vamos con este pequeño resumen. Empezamos con el capítulo 13, la mente subconsciente, el elemento de conexión. Es el 11º paso hacia la riqueza, dice Napoleón Hill acá. Dice, la mente subconsciente consiste en un campo de conciencia en el que se clasifica y registra cada impulso de pensamiento que llega a la mente consciente desde cualquiera de los 5 sentidos. Uno puede plantar en su mente subconsciente cualquier plan, pensamiento u objetivo que desee traducir en su equivalente físico o monetario. De sus deseos, los mezclados con la emoción y la fe en su capacidad, son los más fuertes, por lo tanto, son los primeros a los que responde el subconsciente. La mente subconsciente trabaja día y noche y de alguna manera que no se comprende cabalmente aparece capaz de recurrir a las fuerzas de la inteligencia infinita para poder transmutar sus deseos en el equivalente físico, y lo hace de la forma más directa y práctica. La mente subconsciente es el intermediario por el cual uno puede aprovechar las fuerzas de la inteligencia infinita. Solo la mente subconsciente contiene el proceso mediante el cual los impulsos mentales, pensamientos, se modifican y transforman en equivalentes espirituales, energía. Ella es el único medio por el cual la oración, deseo, puede transmitirse a la fuente capaz de responder a la oración, inteligencia infinita. ¿Cómo energizar su mente subconsciente para el esfuerzo creativo? Bueno, hay 2 aspectos de la teoría de la mente subconsciente de Hills. Uno es el concepto del subconsciente como un almacén de toda información y los pensamientos que alguna vez uno ha tenido. El segundo es el concepto del subconsciente como puerta de entrada en la inteligencia infinita. En este capítulo, Hills se centra sobre todo el subconsciente como depósito. Ese aspecto de depósito del subconsciente es lo que explica algunas ideas que nos llegan por medio de la imaginación creativa. En algunos casos, fragmentos de información e ideas que la mente consciente ha olvidado se conectan en un nivel subconsciente para crear una nueva idea, y esa idea la recibe nuestra inteligencia creativa, que la presenta como un destello de inspiración. Uno no puede controlar cabalmente el proceso, pero puede condicionarse para crear más y mejores ideas. Es un hecho que una experiencia traumática cuyo resultado crea una idea arraigada puede influir en la forma como uno piensa y actúa. Al usar intencionalmente todos sus esfuerzos, usted puede crear lo que equivale a una buena experiencia traumática que influirá positivamente en su forma de pensar y actuar. Si planta la idea con tanta fuerza que se convierta en la idea dominante en su subconsciente, influirá en todas las demás ideas e información allí almacenadas. Cuando le da al subconsciente una dirección concreta que no existía antes, él empieza a juntar piezas de información y por medio de su inteligencia creativa descubrirá que está inventando más y mejores planes e ideas para lograr su objetivo. Debe escribir una declaración de objetivos y repetirla en voz alta todos los días, con absoluta fe y convicción de que puede lograrla. Debe visualizar su objetivo de manera clara y creativa, y debe hacerlo todos los días. Si se compromete seriamente a hacer esas cosas, cambiará su forma de pensar y actuar. Su subconsciente hará todo lo posible para transmutar su deseo en realidad, y otras personas querrán hacer lo que
puedan para ayudarlo a ser exitoso. La mente subconsciente no permanece inactiva. Si uno no planta deseo en su mente subconsciente, ella se alimenta de los pensamientos que le surgen como resultado de su negligencia. Me encanta. Los pensamientos negativos y positivos llegan a la mente subconsciente continuamente, provenientes de 4 fuentes. 1. Conscientemente de otras personas. 2. De su subconsciente. 3. Subconscientemente de otras personas. Y 4. De la inteligencia infinita. Usted debería tratar concretamente de apagar el flujo de impulsos negativos y trabajar activamente para influir en su mente subconsciente con impulsos positivos de deseo. Cuando lo haga, tendrá la llave que abre la puerta a la mente subconsciente. Además, controlará esa puerta tan cabalmente que ningún pensamiento no deseado podrá influir en su mente subconsciente. Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. La mente subconsciente es más susceptible a la influencia del pensamiento mezclado con sentimiento o emoción que a los pensamientos que se originan únicamente en la parte racional de la mente. Es un hecho que las emociones o los sentimientos gobiernan a la mayoría de la gente. Hay 7 grandes emociones positivas y 7 grandes emociones negativas. Las negativas entran en sus pensamientos de forma natural y van directamente a su subconsciente sin su ayuda. Las emociones positivas deben inyectarse mediante el principio de autosugestión en los impulsos de pensamiento que uno desea transmitir a la mente subconsciente. En este momento usted se está preparando para influir y controlar la audiencia interna de su mente subconsciente para darle su deseo de dinero, que desea transmutar en equivalente físico y monetario. Por lo tanto, es esencial que comprenda el método de acercarse a esa audiencia interna. Uno debe hablar su idioma, ella entiende mejor el lenguaje de la emoción o del sentimiento. Y sí, las 7 principales emociones positivas: la emoción del deseo, la emoción de la fe, del amor, del sexo, entusiasmo, romance y la esperanza. Hay otras emociones más, pero esas son como las principales. Y las negativas son el miedo, los celos, odio, venganza, codicia, superstición, ira, el miedo. Las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente a la vez. Una u otra debe dominar. Es su responsabilidad asegurarse de que las emociones positivas sean la influencia dominante en su mente. Me encanta porque las negativas es como que aparecen sin permiso, existen. Y la positiva hay que darle trabajito, eso es tal cual. Cuando uno busca plantar una idea, si el subconsciente ya alberga una negativa, intentar imponer la nueva idea provoca el efecto contrario, porque el subconsciente se obsesiona con defender la idea negativa ya establecida. Cuanto más intenta hacer algo, más se siente su subconsciente y más difícil resulta. Incluso el uso de la palabra intentar se desaconseja porque sugiere al subconsciente un fracaso preconcebido. El concepto de intentar implica un esfuerzo continuo. No desee intentarlo, desee lograrlo. Si le pide a su subconsciente que le ayude a intentar, él puede hacer exactamente eso, intentar, tal cual. Es como la palabra estoy en búsqueda de, no, anda al encuentro. Anda al encuentro. Sacarme la palabra búsqueda y proceso que me tiene. Estoy un poquito cansada. Siempre están en el proceso. Anda al encuentro, solución. Basta. Si no, se la pasan en la búsqueda y en el proceso y en la sanación. Ay, yo que me paso de Ariana, respiro profundo e intento ser práctica. Dice, sigo con el leyendo, la advertencia sobre el uso de la palabra intentar es solo un ejemplo
el cuidado que se debe poner al formular declaraciones y usar la autosugestión. Aquí hay algunas otras reglas útiles con las que coinciden la mayoría de los expertos modernos. 1. Las afirmaciones siempre deben expresarse como positivas. Afirme lo que quiere, no lo que no quiere. 2. Las afirmaciones funcionan mejor cuando son breves y muy claras sobre un único objetivo deseado. Tómese el tiempo para escribir, reescribir y pulir su declaración hasta que pueda expresar su deseo en una breve declaración de palabras precisas y bien elegidas. 3. Las afirmaciones deben ser concretas sobre el objetivo deseado, pero no sobre cómo lograrlo. Su subconsciente sabe mejor que usted qué y cómo puede hacerlo. 4. No haga exigencias de tiempos irrazonables. Su subconsciente no puede hacer que nada suceda de repente o ahora. 5. El simple hecho de pronunciar las palabras tendrá poco efecto. Cuando afirme su deseo debe tener tanta fe y convicción, meterle emoción, con su subconsciente esté convencido de lo importante que es para usted. Al afirmar su deseo, visualícelo tan grande como una valla publicitaria de su mente, hágalo grande, poderoso y memorable. 6. Repetición de su declaración emocional es crucial. En este momento su hábito de pensar es de una forma. Al repetir sus afirmaciones muchas veces al día, la nueva forma de pensar comenzará a ser su respuesta automática. Siga reforzándola hasta que se convierta en una segunda naturaleza para usted, y su hábito pasará a ser de pensar de la nueva manera, la manera como desea pensar. El secreto de la oración eficiente. La mayoría de la gente ocurre a la oración solo después de que todo lo demás ha fallado. Rezar en un ritual de palabras sin sentidos, dado que la mayoría de la gente que ora solo lo hace después de que todo lo demás ha fallado. Reza con una gente llena de miedo y duda. Como el miedo y la duda son las emociones mezcladas con sus oraciones, esas son las emociones que transmite la mente subconsciente y que la inteligencia infinita recibe para poder actuar según ellas. Se lo voy a mandar a varios consultantes esto. El miedo o desde la desesperación de querer desbloquear todo. El método por el cual uno puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a cómo la vibración del sonido se transmite por ondas de radio. El sonido no se puede transmitir por medio de la atmósfera hasta que se transforme en una vibración muy alta. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones o los deseos en términos de la inteligencia infinita puede recibir. La respuesta vuelve a usted en forma de un plan o idea definida para obtener el objeto de su oración. Cuando comprenda ese principio, sabrá por qué las meras palabras leídas de un libro de oraciones no puede servir como un agente de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Qué fantástico. Es tal cual. Yo tengo un mantra mío que me hice hace ya muchos años, antes de empezar a viajar y andar sola, que mi miedo era ese, ¿viste? Como manejarme sola andando. Y mi mantra es: confío en mí, me honro, me respeto, me valoro y me amo. Punto. Lo repetí tantas veces que hoy en día como que mi presencia se ve que se siente. Y confié constantemente en mí viajando sola tanto tiempo, ¿no? Y es así, o sea, a medida que uno lo va trabajando, se va como reacomodando en el cerebro de uno. Y también el miedo que antes tenía se me transformó en avispate, mirá, no sé, cuando cruzaba una aduana, por ejemplo, sobre todo la aduana del norte, que es bastante jodida. Obviamente me asesoré y fui preguntando, pero cruzar por tierra a veces es un poco
heavy, ya sea del lado argentino como del lado chileno. Y yo fui con tanta confianza trabajándola y tan persistente ahí en mí, que me di cuenta de un par de cosas, me avivé y cambié de colectivo, por ejemplo, ¿no? Porque sabía que había algo, un chanchurrio medio raro ahí. Mal, hice escándalo, de hecho. Bendito sea el escándalo que hice. ¿Pero por qué? Porque trabajé esa confianza en mí y discutí con el, con el, con el supuesto chofer que me quería llevar. Sí, claro. Sí, claro. Pero porque trabajé tanto la confianza en mí que a mí eso me mantuvo segura todo el viaje, básicamente. Después casi termino presa de cómo me traté con el muchacho este. Pero no me iba a llevar. Era muy raro todo. Pero cualquier persona que no tenga un trabajo de confianza hecho, se la llevan. Eh, o que no sea medio avivada en la vida, que no se vaya informando bien. En pleno día, lleno de gente, no les importa nada. Pero pasan esas cosas. En todos lados, en la vuelta de tu casa, porque está pasando. En la realidad, cuando uno lo trabaja, se aviva y va firme y se da cuenta de las cosas. Para que no se le para que no les pase nada, o para cuando te están por robar o cosas así también. Esa es una realidad más latina que... Pero uno trabaja la confianza en uno y cambia el panorama por completo. Por eso les comparto ese mantra. Confío en mí, me honro, me respeto, me valoro y me amo. Entonces cuando uno lo trabaja para uno, con el resto es pan comido. Como más sencillo, más fácil. De hecho, a mí siempre me dicen que mi presencia es como... No hablas, pero estás. Sí. Hay días que estoy más charlatana y días que menos, qué sé yo. O hay días que hay tanta gente hablando que... ¿Para qué vamos a poner una voz más? Soy más de observar, pero también el observar te da mucha confianza. El observar y el escuchar te alimenta mucho la confianza. Así que te lo súper recomiendo en este capítulo. Nos vemos en el siguiente, seguimos en el siguiente. Y el puzzle va bastante avanzadito. Vamos, va queriendo.